todas, bienvenidas a nuestra sesión académica del mes de julio. Muchas gracias por su asistencia. El día de hoy tenemos un ponente bastante académico. En esta ocasión vamos a tratar el tema de testículo no descendido. Nuestro ponente del día de hoy es el doctor Nicolo Manuel Ruiz Castro. Él es cirujano pediatra. Tiene formación en cirugía pediátrica en el Centro Médico Nacional La Raza, avalado por la UNAM. Es miembro activo de la Sociedad y Colegio Mexicano de Cirugía Pediátrica y del Colegio de Cirujanos Pediatras del Estado de Oaxaca, y actualmente está adscrito en la coordinación de cirugía del HGZ del IMSS Oaxaca. Vamos a cederle la palabra a nuestro ponente. Comenzamos. Muchas gracias a todos. Hola a todos, muy buenas noches. Quiero agradecer a la Asociación Oaxaqueña de Especialistas en Medicina Familiar que por conducto de la doctora Yesenia García Morales me haya invitado a participar en su sesión académica con este tema tan interesante como lo es el testículo no descendido. Vamos a empezar. Y bueno, lo primero es que cuando me hicieron la invitación para participar con ustedes en esta sesión, quise orientar la plática de acuerdo al perfil de su asociación y por ello tracé como objetivo de la charla que ustedes, al ejercer su función de primer nivel de atención de los pacientes en el sistema de salud, tanto institucional como privado, conozcan e identifiquen todas las condiciones y los factores que hacen necesario que un niño con testículo no descendido sea referido a una valoración por el especialista. Y lo más importante, ¿cuándo debe ser referido? Para comenzar, pues debemos definir qué es un testículo no descendido o criptorquidia. Esta palabra etimológicamente se compone de dos raíces griegas, criptos, que significa oculto, y orquis, que significa testículo. La criptorquidia es, por tanto, la ausencia del descenso completo de uno o de los dos testículos en sus bolsas escrotales. En cuanto a su epidemiología, debemos decir que el testículo no descendido es la anomalía genital que más comúnmente se identifica en los varones al nacer. Puede estar presente en 1 a 4% de los recién nacidos a término y la prevalencia aumenta mucho para un 10 o 45% en los recién nacidos prematuros. De todos esos pacientes a los que se les logra identificar que les falta el descenso de uno o de sus dos testículos, del 60 al 70% van a presentar un descenso espontáneo del testículo afectado, causando que esa prevalencia disminuya a menos del 1% después del año de vida. Hasta en un 10% o 20% de los pacientes no se logran palpar ninguno de los dos testículos. Y finalmente, padecer criptorquidia aumenta el riesgo relativo de desarrollar una tumoración testicular hasta en 8 a 10 veces comparado con los niños que no tienen criptorquidia o que no tuvieron criptorquidia. Ahora, para que podamos comprender la etiopatogenia de la criptorquidia, debemos repasar el proceso del descenso testicular. En este proceso intervienen múltiples factores. Estos factores son genéticos, son hormonales, enzimáticos, anatómicos y también ambientales. La teoría del descenso testicular divide el proceso en dos fases. La primera es una fase transabdominal, en la que a partir de la quinta o sexta semana de gestación, por acción del factor determinante del gen SRY, la gónada indiferenciada se va a formar como un testículo. Y a partir de la octava semana, esos testículos fetales comienzan a secretar la sustancia inhibitoria mülleriana. Esta produce una regresión de los conductos de Müller. También los testículos secretan testosterona, que va a virilizar los conductos de Wolff y los genitales externos. Y por último, también producen el factor parecido a la insulina número 3 o descendina,
que va a participar en la migración caudal de los testículos, después de la 10ª y hasta la 23ª semana. Cuando todavía están dentro de la cavidad abdominal, los testículos tienen dos ligamentos. Un ligamento cefálico que los fija a la pared posterior del abdomen a la altura de los riñones, y otro ligamento caudal o gubernáculo, sobre el que el factor parecido a la insulina número 3 va a actuar causando una reacción de inflamación. Esa inflamación tendrá como efecto empujar el testículo hacia el canal inguinal, que en esos momentos se está formando como producto de una evaginación caudal de la pared abdominal. Esa evaginación caudal es la que va a originar el canal inguinal y va acompañada del peritoneo. Ese peritoneo después, al envolver el cordón, va a originar la túnica vaginal y también músculo cremaster. También más adelante en la gestación, la estimulación androgénica de la producción de testosterona de los testículos va a causar la involución del ligamento suspensorio cefálico del testículo. La segunda fase del proceso de descenso testicular, una vez que los testículos alcanzan el canal inguinal, es la fase inguinoescrotal. Y esta fase es regulada primordialmente por la acción de la testosterona. También se teoriza que juega un papel importante la presión abdominal para empujar hacia abajo y hacia afuera los testículos. También está descrito que la acción del péptido relacionado con la calcitonina, que es secretado por el nervio abdominogenital mayor, promueve la migración caudal del gubernáculo, jalando el testículo hacia abajo, hacia el escroto. Esta fase inguinoescrotal se va a extender más allá del nacimiento, más o menos hasta los 6 o 9 meses de vida. Y cerca del 60% de los casos, como ya se mencionó, presentarán un descenso espontáneo del testículo. Este descenso espontáneo se explica por la acción de lo que se conoce como mini pubertad del lactante. Esta mini pubertad del lactante se produce porque cuando se acerca el momento del nacimiento aumentan los niveles de estrógenos de origen placentario en la sangre del feto. Esto causa un freno en la producción fetal de gonadotrofinas, que después del nacimiento desencadena una súbita disminución de los niveles circulantes de testosterona. Y como respuesta a esta disminución se activa el eje hipotálamo hipoficiario, lo que causa que se produzca una hormona folículo estimulante y luteinizante que tiene finalmente como resultado una elevación de la testosterona a partir de la segunda semana de vida. Y se sigue aumentando esta producción hasta que alcanza un pico más o menos a los 3 meses de edad. Y estos niveles finalmente empiezan a descender a los 6 o 9 meses de vida. Este subidón de testosterona es lo que explica que el 60 a 70% de los pacientes a los que se les observó una criptorquida cuando nacieron se corrijan de modo espontáneo. Los otros factores que intervienen pues, en el descenso testicular y que pueden pues, causar una disrupción del mismo, pues son las deficiencias hormonales en la síntesis de testosterona, en la síntesis de alfa-5 reductasa, o trastornos de los receptores androgénicos que pueden causar genitales ambiguos, o trastornos de diferenciación sexual. Y bueno, también como parte de síndromes cromosómicos como el de Down, el síndrome de Kallmann, el de Prader-Willi, el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Noonan, generalmente pueden asociarse a un estado de testículo no descendido. El papel que juega la pared abdominal, pues también es importante por la presión que se teoriza que ejerce para empujar los testículos hacia abajo, de modo que
Los trastornos de pared abdominal, como el síndrome de Brunn-Belly, que es la agenesia de los músculos rectos, gastrosquisis o varicocele, también influye. Hernias de Spiegel o hernia inguinal también pueden causar que el testículo no baje. Cordón espermático corto o una implantación anómala del gubernáculo, en lugar que esté implantado hasta la porción más baja del escroto, está más arriba y de modo que lo jala a una posición alta, o un desarrollo anormal del canal inguinal. Dentro de los defectos del sistema nervioso central que se asocian con criptorquídea o con testículo no descendido también están el mielomeningocele, los síndromes de regresión caudal y la anencefalia. Y en cuanto a los factores ambientales a los que se puede haber expuesto la madre durante la gestación, pues es la exposición a ftalatos, que son los plásticos que vienen en muchos productos de belleza, pesticidas policlorados y, bueno, el alcoholismo y tabaquismo de la madre también puede jugar un papel. ¿Cómo se clasifica la criptorquídea? En cuanto a la clasificación, se distinguen dos grupos. El primero es el de los testículos no descendidos y que sí se pueden tocar. En este grupo entran el 90% de todos los pacientes. Es más frecuente que se afecte uno solo de los lados, generalmente el derecho en el 70% de los casos, y es muy rara la afección bilateral que se presenta en el restante 30%. Las posiciones en las que se puede encontrar el testículo pueden ser inguinal, supraescrotal, es decir, que está justo por afuera del anillo inguinal externo, pero por arriba del escroto. La otra clasificación incluye la del testículo ectópico, que es aquel que se desvió completamente del trayecto inguinal y que puede alojarse en lo que se conoce como bolsa de Dennis Brown, que es un espacio localizado entre la fascia del oblicuo mayor y la fascia de Scarpa. Las otras posiciones ectópicas es una posición púbica, una posición femoral o incluso una posición perineal. El testículo retráctil merece un apartado diferente. No es no se considera como un testículo criptorquídico verdadero. Y es ese testículo que por un reflejo cremastérico exacerbado se mantiene arriba de su posición escrotal la mayor parte del tiempo. Entonces, este testículo se debe de distinguir del criptorquídico verdadero porque no necesita tratamiento y lo único que necesita es que se vigile clínicamente. El segundo grupo de clasificación, pues afortunadamente es muy raro y se presenta aproximadamente en un 10% de los casos y se trata del testículo no descendido y que no se puede palpar. Y bueno, mediante la paroscopía se puede clasificar en dos. En el intraabdominal alto, si el testículo está a más de 2 centímetros del anillo inguinal profundo, o el intraabdominal bajo, si está a menos de 2 centímetros. También durante una laparoscopía se puede identificar una cosa que le llaman el peeping testicle, que es el testículo transicional, y es aquel que durante la laparoscopía se observa que está como cabalgando en el anillo inguinal profundo, por lo que se puede ver que un momento está adentro del abdomen y otro momento está en una posición inguinal alta. La última categoría es la del testículo ausente. El testículo ausente puede deberse a una agenesia pura de uno de los lados o a una anorquia. La anorquia es muy rara, se presenta en menos del 4% de los pacientes. Y el testículo evanescente es aquel que desapareció a causa de que se torció mientras el paciente estaba en el útero de su mamá. Ahora, la relación que guarda la criptorquídea o testículo no descendido y cáncer está perfectamente bien demostrada. La criptorquídea incrementa el riesgo relativo de desarrollar tumores testiculares en más de 2.7 a 10 veces
comparado con los varones que no tuvieron criptorquidia. También es muy importante el momento en el que se realice la operación para tratar. Los estudios de seguimiento han detectado que en los pacientes que se operaron antes de la pubertad, el riesgo relativo disminuye, es de 2 a 3 veces. Y en los pacientes que se operaron después de la pubertad, ese riesgo es de 5.4 a 6 veces. El tratamiento quirúrgico de la criptorquidia no elimina el riesgo de desarrollar un tumor, pero sí lo disminuye. Y influye también en el tipo de cáncer que puede desarrollarse. Pues los estudios han detectado que los pacientes que no se operaron, es decir, que tuvieron criptorquidia y no fueron operados, más del 70% de los tumores que desarrollan son seminomas. Mientras que en los pacientes que sí se operaron, el 60% de sus tumores fueron tumores no seminomatosos, como tumores embrionarios o teratocarcinoma. La fertilidad. ¿Qué efectos tiene la criptorquidia sobre la fertilidad? Durante la vida fetal y en el periodo neonatal también, las células de Sertoli producen la hormona inhibidora mulleriana y la inhibina B. Estas hormonas favorecen que las células geminales se diferencien en gonocitos, que a su vez se van a transformar en espermatogonias fetales. Y entre los 3 y los 6 meses de vida, esas espermatogonias fetales se van a transformar en espermatogonias oscuras, las cuales durante la infancia y la adolescencia van a evolucionar hacia los espermatocitos primarios, que son los que van a jugar un papel primordial en la futura espermatogénesis. En los pacientes con testículo no descendido, se ha encontrado también que hay niveles disminuidos de inhibina B y una elevación de la hormona folículo estimulante. Otros factores identificados con impacto en la fertilidad son la pérdida o la maduración anormal de las células germinales, una disminución del número de células de Leydig y la presencia de fibrosis testicular. Otra vez es de particular relevancia el momento de la cirugía. Se ha detectado que si la cirugía se realiza en el momento de la minipubertad, es decir, entre los 3 y los 6 meses, el paso del gonocito a espermatogonia oscura estaría bloqueado en los testículos criptorquídicos. De modo que si se operan, se desbloquea ese paso y se puede favorecer la formación de espermatogonios. Otros estudios también han medido los niveles de inhibina B y detectan mayores niveles en pacientes operados antes de los 2 años, comparados con los niveles menores en pacientes que se operaron después de los 2 años. La calidad del semen. Esto es muy importante y parte pues, medular de la plática. En los pacientes que tienen criptorquidia bilateral y que no se operan, el 100% va a tener oligospermia y el 75% va a tener azospermia. Esos porcentajes mejoran con el tratamiento quirúrgico. De modo que los pacientes con criptorquidia bilateral que sí se operan pueden tener un 75% de oligospermia y un 42% de azospermia. En cuanto a los pacientes con afección unilateral, que afortunadamente son la mayoría, el 50% de ellos, de los que no se operan, tienen normospermia, así que incluso sin operarse, pues tienen posibilidad de tener familia. Y en los pacientes con afección unilateral que sí se operan, el 70% tiene normospermia y hasta un 28% puede tener un conteo normal bajo de espermatozoides. Entonces ahora tenemos que pasar al diagnóstico. El diagnóstico del testículo no descendido es eminentemente clínico. Y para que podamos hacer ese diagnóstico es de particular importancia la información que nos puedan proveer la mamá, el papá y a veces las abuelitas, que son las que nos llevan a los pacientes a la consulta. La pregunta
hacia el cuidador primario debe ser bien dirigida. Es usted o ustedes han visto y o tocado los testículos en el paciente. La respuesta que nos den tiene un valor, pero inmenso, inmenso, porque el paciente con nadie más que con ellos se siente cómodo cuando lo revisan. Entonces, muchas veces, a pesar de que durante una exploración algún médico no le haya encontrado el testículo, el papá, la mamá, la abuelita nos dicen, no, pues es que yo siempre se los he visto y siempre se los toco cuando lo baño, cuando lo cambio. En lo que nos toca a nosotros, debemos en el consultorio ser capaces de establecer si un paciente tiene o no descendido sus testículos. Y para realizar la exploración física debemos cumplir con ciertas condiciones ideales. La primera es que nuestra sala debe tener una temperatura agradable y acogedora. El paciente debe estar acompañado de modo cercano por su cuidador primario. Debemos fomentar y esperar la cooperación por parte del paciente. Hay que jugar con él, hay que bromearle, hay que hacerle cosquillas. Nuestras manos deben estar calientitas. Y a la inspección, lo primero que tenemos que buscar es observar el reflejo cremastérico y ese lo vamos a despertar pues acariciando la cara interna del músculo. A la palpación, lo que sigue es que hagamos una palpación gentil que inicie desde la porción más alta del canal inguinal dirigida hacia abajo. Y lo que debemos valorar es la posición del testículo, si está en el tercio superior, medio o inferior del canal inguinal, o si se encuentra por abajo de él, su tamaño comparado con el contralateral, en los casos en los que la tracción es nada más de un lado, y su retractilidad. Es decir, que si lo pudimos bajar, tenemos que ver si se queda abajo o no. El diagnóstico por imagen. En relación a los estudios de gabinete para el diagnóstico de la criptorquídea, ya está bien establecido que el uso de la ultrasonografía no es útil para el diagnóstico. Por las condiciones en las que se elabora el estudio, casi todos los ultrasonidos reportan no nada más que uno, sino que los dos testículos están arriba y que además están en localizaciones inguinales altas. Debemos de considerar que el estudio se hace en una sala que generalmente es muy fría, les ponen un gel que también está frío y bueno, estarles empujando ahí el transductor de ultrasonido pues incomoda a los pacientes y pues eso hace que como respuesta se despierte el reflejo cremastérico y los testículos se suban. Entonces, un reporte de ultrasonido que diga testículos criptorquídicos nos obliga a que hagamos la correlación clínica. ¿Qué encontramos? Nosotros lo revisamos y qué nos pueden decir los papás. En cuanto a los usos de la tomografía y la resonancia magnética, esto se debe de reservar para casos especiales como aquellos en los que se sospecha que el paciente tenga un trastorno de diferenciación sexual y los que pues tengamos que buscar adentro del abdomen estructuras mullerianas. Y pues debemos de tener siempre presente que por el riesgo de neoplasias, de desarrollar neoplasias más tarde en la vida, debe evitarse siempre la exposición a radiaciones ionizantes, así que tomografía y resonancia definitivamente no son útiles. Y el otro aspecto que se debe de considerar en cuanto a los estudios de imagen, pues es el económico, ¿no? Evitar la realización de estos estudios disminuye los gastos, o para la institución o para la familia. La utilidad del ultrasonido se va a reservar únicamente al seguimiento postquirúrgico. Y bueno, vamos a empezar con el tratamiento, ¿no? El tratamiento médico de la criptorquídea es un tema controversial. En realidad, no hay tantos estudios publicados y los que hay no tienen suficiente evidencia, no han sido suficientemente bien diseñados
para que puedan arrojar una evidencia útil y sustentable. Los que han realizado tampoco han podido realizar seguimientos a largo plazo, de modo que los resultados no se pueden traspolar al uso clínico. En contra de su uso, sí se ha demostrado que la administración de gonadotropina coriónica humana o de análogos liberadores de gonadotropina causan inflamación testicular. Pueden generar apoptosis de las células germinales con la consecuente afección futura de la espermatogénesis. Y finalmente, los hormonales pues tienen una baja eficacia. Y por todo ello, pues el consenso actual es que se desaconseja el uso y se recomienda directamente el tratamiento quirúrgico. Para el tratamiento quirúrgico, la respuesta que nos debemos de responder es ¿cuándo? Si a un niño no le han descendido sus testículos a los 6 meses de edad, las posibilidades de que baje espontáneamente son muy bajas. Y el impacto de la criptorquidia en la fertilidad y la posibilidad de desarrollar cáncer aumentan conforme se deje pasar el tiempo. Entonces, con todo el conocimiento acumulado acerca del desarrollo normal del descenso testicular, la recomendación actual es que el paciente se opere entre los 6 y los 12 meses de vida, es decir, en el segundo semestre de su primer año de vida. Los objetivos primarios del tratamiento son: 1. Maximizar las probabilidades de ser fértil en la vida adulta. Disminuir el riesgo de cáncer testicular y evitar la torsión testicular, porque un testículo no descendido es más propenso a torcerse. Y los factores, bueno, los objetivos secundarios, se cuentan pues calmar la ansiedad de los padres ante el diagnóstico, ofrecer al paciente el beneficio estético, psicológico que le brindará tener un aspecto anatómico normal de sus genitales. Y finalmente, situar el testículo en una zona anatómica accesible para que el cuidador primario lo pueda revisar o el propio paciente, cuando ya tenga la edad suficiente, pueda hacerse un autoexamen. La orquidopexia inguinal es el tratamiento preferido para el manejo de los testículos no descendidos que sí se pueden palpar. Es un procedimiento ambulatorio relativamente sencillo, en el que mediante una incisión inguinal se localiza y se diseca el testículo. Se separa muy comúnmente de un saco herniario, aquí lo podemos ver, el saco herniario, que acompaña la criptorquidia, y se desciende hacia el escroto fijándolo al mismo con una sutura. Esta técnica tiene una tasa de éxito de entre el 80 al 100%. Para los casos de los testículos no palpables, que están adentro del abdomen, el tratamiento ya se apoya de la laparoscopía y están descritas 2 técnicas. La técnica de Fowler-Stephens, que es una técnica muy vieja que fue descrita hace más de 60 años, que implica la sección completa de los vasos. Entonces, mediante la laparoscopía se entra y los vasos espermáticos de plano se cortan en un primer tiempo. Se hace una espera de 6 meses con la esperanza de que aumente la circulación proveniente de los vasos deferenciales. Y en un segundo tiempo se desciende el testículo hacia el escroto, pues con la irrigación que le ofrece la arteria deferencial, ¿no? Más recientemente, pues, un médico egipcio, el doctor Shamesi Hatta, se dijo que ¿cómo voy a cortarle? O sea, de plano los vasos espermáticos me parece que es algo muy agresivo. Y desarrolló esta técnica en la que consiste en traccionar y fijar el testículo intraabdominal al lado contralateral. Es decir que si el testículo no descendido está del lado derecho, se jala y se fija con sutura del lado izquierdo.
y se le da una espera de 2 meses. Durante esos 2 meses se espera que por acción del peso de las asas intestinales que están aquí, elonguen el cordón espermático para que en el segundo tiempo se pueda pues, realizar el descenso hacia el escroto. Entonces, en 2024 ya se publicó este artículo que compara los, los, la tasa de éxito de ambas técnicas, ¿no? Entonces comparó a 67 pacientes que se operaron con la técnica de Fowler-Stevens contra 80 del Shihata. Y podemos ver aquí que los resultados, pues la verdad es que son muy parecidos. El 80% de los pacientes con la técnica de Fowler-Stevens sí alcanzaron a bajar y solamente un 13% desarrolló atrofia. Y con la técnica de Shihata, el 85% alcanzó el escroto y solamente tienen un 10% de atrofia. El seguimiento. Ese seguimiento, pues, es el que nos toca hacer en la consulta y es el que les tocará hacer a ustedes. Y es eminentemente clínico. Debe de repetirse todas las condiciones ideales para la exploración física y activamente se debe de buscar y tocar el testículo operado. Es muy importante que adiestremos a los papás, a los cuidadores, para que del mismo modo busquen y toquen el testículo y puedan notar las alteraciones en su consistencia y volumen de modo temprano. Y si el niño ya tiene una edad pues suficiente, también enseñarle cómo tocarlo y nos pueda decir si hay algún cambio o si también lo deja de sentir. Hasta esta etapa, en la etapa postquirúrgica, es que la ultrasonografía puede jugar un papel, ¿no? Y ese papel pues es para darle seguimiento al crecimiento del testículo y para la detección temprana de tumoraciones. Desde que regresé a Oaxaca, cuando terminé la especialidad, pues bueno, la casuística que he tenido la oportunidad de juntar es de 263 casos de testículo no descendido. El 90% de esos casos es de un solo lado, una criptorquídea unilateral, y el restante 10% son bilaterales. Ahora, de todos esos pacientes, por atrofia del testículo, al 12% les tuve que hacer orquiectomía, que son 38 orquiectomías. Una de esas bilateral en un adolescente de 12 años con parálisis cerebral. Y en un solo caso se encontró un seminoma en un paciente de 14 años. Este es el dato que me parece más importante pues de la casuística y del tema. Llama poderosamente la atención la distribución de edades. Solo el 11% de los pacientes fueron operados antes de que cumplieran el primer año de edad. 35% fueron operados antes de los 2 años. Eso quiere decir que el restante 54%, o sea, la mitad de los pacientes, se operaron entre los 3 y los 15 años. Para entonces el daño celular, estructural, en la fertilidad ya pudo haberse instaurado. Y por eso es que es tan importante la labor que ustedes realicen para detectar los casos y para derivarlos a tiempo. El sumario del tema, pues es que el diagnóstico del testículo no descendido es eminentemente clínico. Los estudios de imagen no son necesarios para el diagnóstico. Si el paciente cumple los 6 meses de edad y el testículo no descendió espontáneamente, hay que referirlo a cirugía pediátrica. Los casos congenitales ambiguos,
con hipospadias o que evidentemente tienen trastornos de diferenciación sexual, tienen que derivarse a genética, endocrinología y cirugía pediátrica sin importar la edad, en el momento en el que se diagnostiquen. Y bueno, generalmente eso es desde el nacimiento. Ya una vez que el paciente se operó, debemos adiestrar a los padres y a los pacientes para la exploración diaria, valorando posibles recidivas de la criptorquidia o la aparición de tumores en el testículo. Y en la consulta de seguimiento, pues esta debe ser anual y los ultrasonidos se deben de solicitar si se juzga necesario por los hallazgos que podamos encontrar a la exploración física. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues en este momento queda abierto a preguntas, o si tienen alguna duda, poder resolverla. Doctor, disculpe una pregunta. Dígame. En la diapositiva anterior no alcancé a escuchar donde dice sumario. Ajá. Decía, hay casos con genitales ambiguos, hipospadias o ¿qué era TDS? Es trastornos de diferenciación sexual. Ah, ok, gracias. Sí, esos trastornos, los que tengan trastornos, los pacientes con genitales ambiguos, con hipospadias o con TDS, eso es directo. Tienen que derivarse a genética, endocrinología o cirugía. Generalmente estos los identifican los pediatras cuando nacen, o sea, en cuanto los reaniman. Pero pues a veces los pacientes vienen no nacieron en el hospital, fueron atendidos por parteras o a nivel privado y no se identificó. Entonces, esos no hay que esperar a que cumplan los 6 años para derivarse. Esos tienen que derivar en el momento en que pues, sean identificados. Ok, y ahí entraría el de Prader-Willi. Sí. Ah, muy bien. Gracias, doctor. En el chat, doctor, nos escriben, ¿la sutura realizada para adherir el testículo a escroto es absorbible? ¿Se puede palpar alguna cicatriz en el testículo? La sutura que se utiliza sí es absorbible y se hace una incisión en el escroto que sí puede palparse, pero es una incisión, la verdad, muy pequeñita. Los puntos, eso también es importante, los puntos que se ponen de fijación al testículo y la sutura que se utiliza en el escroto no se retiran, esos se van a caer solos. Si se hace retiro de puntos, usualmente es solo de la incisión que se hace a nivel inguinal. ¿Por cuántos años posquirúrgico de arquidopexia se debe vigilar ultrasonido Doppler testicular? La vigilancia es de por vida. O sea, el riesgo de que un paciente con criptorquidia o sin criptorquidia, de que desarrolle cáncer de testículo, pues lo tiene porque tiene testículos. Entonces, el riesgo es de por vida y por lo tanto, la revisión y la vigilancia tiene que ser de por vida. En cuanto a la solicitud de un ultrasonido, se debería de reservar para valorar el crecimiento, es decir, vamos comparando el tamaño de los testículos o si se encontró en la exploración física alguna consistencia anormal o algún abultamiento, entonces es que se puede solicitar el ultrasonido, pero no tiene que ser algo de rutina. ¿Testículo retráctil en algún momento amerita tratamiento quirúrgico? Sí, esa es una pregunta muy interesante e importante. El testículo retráctil puede causar una criptorquidia adquirida. Eso quiere decir que esté jalando el testículo tanto y tan frecuentemente hacia arriba que empiece a afectar su desarrollo y su crecimiento, y en esos casos sí puede ameritar la cirugía. Excelente presentación. Pregunta, cuando se palpan testículos en escroto, pero el escroto se ve poco desarrollado, ¿esto es normal? Si los testículos se palpan en el escroto, es normal. El desarrollo y la pigmentación del escroto varía mucho entre un paciente y otro. De modo que si las condiciones en las que se revisó al paciente fueron las ideales y se palparon los testículos ahí,
Aunque el testículo se vea un poco hipodesarrollado, no hay ningún problema. En niños que se realiza la cirugía después de los 5 años, ¿siempre es orquiectomía? No. La línea como crítica es la pubertad. Si no se ha desarrollado la pubertad y el paciente no tiene una atrofia como tal, se puede intentar, o más bien se intenta el rescate del testículo. Como les mencioné durante la plática, la cirugía no va a eliminar el riesgo de desarrollar cáncer, se lo va a disminuir. Entonces, después de los 3 años de edad, si se operan, pues tienen un poquito de más riesgo porque el daño celular ya podría estar ahí instaurado. Entonces, el criterio que se utiliza para decidir si se quita o no es si ese testículo está atrófico o no. Entonces, si tiene menos del 50% del tamaño comparado con el testículo normal, pues mejor se quita. Ahora, si es un paciente que ya pasó la pubertad, a esos pacientes, pues lo que se recomienda es hacer la orquiectomía. ¿Qué tiempo pueden esperar los niños para realizar sus actividades físicas después de la cirugía? Después de la cirugía, los pacientes pueden realizar sus actividades normales, es decir, subir, bajar escaleras, sentarse, pararse. Lo que se debe de evitar es la actividad física vigorosa. Como generalmente también se cierra una hernia inguinal que acompaña a la criptorquídea, se debe de evitar desarrollar actividad física por 4 semanas. Ok, gracias. Nos comentan un caso clínico. Masculino de 2 años, 2 meses, con diagnóstico previo de criptorquidia izquierda. Seguimiento por ultrasonido. Visto por pediatría, concluye testículos retráctiles a los 18 meses, pero la madre aún no le nota el izquierdo. ¿Es necesario regresar a consulta con pediatría? Ahí nos falta información. Tendríamos que contar con las medidas de los testículos. Nos reportan el testículo, vamos a suponer que el derecho normal y el izquierdo es el que reportan como retráctil. Si los dos tienen el mismo tamaño, no hay ningún problema. Pero si el que se comporta retráctil empieza a tener un tamaño menor que el normal, hay que volverlo a mandar porque podría estar comportándose como una criptorquidia adquirida y requerir de tratamiento quirúrgico. Gracias. A 7 años de operado y el testículo solo creció 30%, ¿es normal? Y igual falta información. Un testículo que se opera cuando ya había visto afectado su crecimiento, nunca va a alcanzar un tamaño al del normal. Entonces, si cuando se operó ya era 30% más pequeño que el normal, pero han ido creciendo y siguen manteniendo esa relación, no hay ningún problema. Pero si tenía un mayor tamaño y entonces se está haciendo chiquito, entonces sí puede requerir de una revisión o de que se vuelva a operar si es que se volvió a ascender. Doctor, una pregunta. Dígame. Este, eh, eh, ¿Nos podría decir cuál es la incidencia de cáncer y en qué tiempo pudiese presentarse? Esperemos que sea muy poca la incidencia, ¿no? La incidencia es poca. Es Eso. más o menos de 1 a 4 casos por 100,000. ¿Ok? La edad, eso sí, no hay una edad específica de presentación. Se puede presentar desde el nacimiento, hay pacientes que ya tienen el tumor ahí desarrollado, o en cualquier momento de la vida. En realidad, la clave de la relación entre la criptorquidia y el cáncer está en que
los pacientes que desarrollan tumores de testículo casi siempre tienen el antecedente de haber sufrido o de haber padecido criptorquidia o testículo no descendido. Entonces, lo opuesto no es verdad, es decir, no todos los pacientes con criptorquidia van a desarrollar un tumor, pero sí, casi todos los que desarrollaron el tumor tuvieron criptorquidia. Perfecto. Muchísimas gracias. Excelente ponencia, doctor. Felicidades. Muchas gracias. A Alguien ver. mencionó de la microlitiasis testicular, y eso también es muy común. No está demostrado ninguna traducción clínica patológica de la microlitiasis. De modo que los pacientes que mediante ultrasonido se les identifique la microlitiasis únicamente deben de vigilarse. Y bueno, la vigilancia es clínica y ultrasonográfica. Dígame. ¿Cada qué tiempo después de postquirúrgico se les mandaría a hacer en primer nivel ultrasonido o eso ya quedaría en segundo nivel con ustedes? En el seguimiento, como les dije, lo primero que se tiene que identificar es que el testículo se mantenga abajo. Y si se mantiene abajo y a la palpación tiene un tamaño pues comparable o equiparable con el del otro lado, no hay que hacerle ningún estudio. Si notamos que hay una disminución, entonces sí, hay que pedirle el ultrasonido y mandarlo al segundo nivel. Doctor Nicolo, como siempre, un honor escuchar una clase de usted. A nombre de la Asociación Oaxaqueña de Especialistas en Medicina Familiar, le otorgamos la constancia por su participación como ponente con el tema testículo no descendido. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, un placer.